La lógica. Primero que nada, debemos definir que la lógica es una disciplina filosófica, porque es una ciencia derivada de la filosofía, que en concreto es la búsqueda de la explicación de los hechos con un fundamento que la respalda y es madre de todas las ciencias. La palabra lógica proviene del vocablo griego logos, que significa pensamiento. Entonces, de acuerdo a su etimología, la lógica es una ciencia o tratado del pensamiento, pero a esta solo le interesa estudiar un aspecto de la parte del pensamiento, que es el aspecto formal. La lógica descubre que el mundo es un orden, que es eterno, inmutable y universal. Puede distinguir lo que es real de lo irreal, porque así el hombre de una forma natural ordena sus ideas que logran generar un juicio que requiere tener un fundamento para aspirar a la verdad. Es aquel orden humano de las formas del razonamiento. Ahora bien, como disciplina formal que es, la lógica tiene como tarea construir lenguajes formales que contengan claridad, precisión y univocidad. Para la lógica, estos juicios son solo ejemplos de una forma del pensamiento o que se diferenciaría de otras, por ejemplo, del concepto y del razonamiento. En cuanto al razonamiento, es importante recordar que atendiendo a su forma o estructura, estos razonamientos pueden ser válidos o inválidos, mientras que atendiendo a su materia o contenido, son verdaderos o falsos. Por otra parte, existe la lógica informal, que es lo contrario a la formal, y la podemos definir como una disciplina que no se basa en el pensar correcto, no llega a acuerdos y no evita los errores. Estudia los argumentos como se presentan en la vida diaria en oposición al estudio de los argumentos en una forma técnica que corresponde a la lógica formal. Esta parte de la lógica se dedica principalmente a diferenciar entre formas correctas e incorrectas en que se desarrolla el lenguaje y el pensamiento cotidiano, principalmente al estudio de los procesos para obtener conclusiones a partir de la información dada. Él estudia los argumentos que parecen ser válidos pero que en realidad no son ciertos. La lógica material es aquella que se preocupa del contenido de la argumentación. Trata de disolver la verdad en los términos y proposiciones de un argumento. De otra forma más informal podemos decir que la lógica material es aquel orden por el cual el mundo se comporta como se comporta. Por otro lado, para decir algo pueda ser verdad necesita tener ciertas características que son coherencia, una implicación y ser verosímil. En resumen, podemos decir que la lógica formal tiene como ámbito de estudio el lenguaje, que expresa opiniones y creencias que pueden cambiar con el tiempo para evitar errores y se permitan generar acuerdos para lograr perseverar la vida, ya que si las discusiones no se basan en la lógica, no podrá haber acuerdos ni solución. Entonces, estas creencias y opiniones requieren fundamentos y reglas para poder plasmar un pensamiento correcto. A estas reglas se les llama principios lógicos supremos. A continuación, explicaremos cada uno de los 4 principios supremos. 1. Principio de identidad. Este principio establece que todo objeto es idéntico a sí mismo. Así decir que una cosa es idéntica a sí misma significa que una cosa es una cosa. Por ejemplo, una manzana es una manzana porque podemos decir que una cosa cambia constantemente, sin embargo sigue siendo el mismo objeto, o sea que la manzana sigue siendo una manzana aunque haya cambiado. Esto explica que todas las cosas, por mucho que cambien, tienen algo que las identifica, tienen una esencia lógica que nos permite identificarlas en la totalidad de las diferentes situaciones. 2. Principio de no contradicción. Este principio se refiere a que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo, y en el mismo sentido. Por ejemplo, podemos decir que es posible que el perro sea negro y no sea negro, o sea que toda proposición puede no o ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Así que este principio nos dice que una cosa no es dos cosas a la vez. 3. El principio de tercero excluido. Este principio nos dice que no existe una tercera posibilidad como proposición de algo. Por ejemplo, si decimos los marcianos existen y que los marcianos no existen, no podremos rechazar estas dos proporciones como falsas, porque no hay una tercera posibilidad. El principio de razón suficiente. Este principio plantea que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique, o sea que algo es por alguna razón, ya que nada ni nadie existe sin una causa o una razón determinante. Esa razón va a surgir cuando estudiamos sus antecedentes y consecuencias del objeto. Por ejemplo, una persona usa abrigos y gorras en el Polo Norte, donde hay frío, y no un traje de baño porque la gorra y el abrigo están diseñados para cubrirse del frío, y el traje de baño no porque te congelarías.
¿Qué estudia la lógica? Estudia la estructura del pensamiento, o sea, que tenga coherencia, que sea correcto y que tenga validez. Estudia el razonamiento y esto implica dos tipos de inteligencia: la práctica, que se utiliza para obtener fines, conocimiento empírico, y la eidética, que es la capacidad de reconocer estructuras o formas. Esta inteligencia nos diferencia de los animales, conocimiento científico. Entonces se puede decir que todo lo racional es real y todo lo real es racional, según Hegel. O sea, todo lo racional es fundamentado y todo lo racional es explicable. Además de estudiar las estructuras que conforman el pensamiento, a la lógica le interesa descubrir las leyes de los principios que permitan conducirnos con vigor, precisión y verdad hacia el conocimiento. La ciencia de las leyes y de las formas del pensamiento, que nos proporciona normas para la investigación científica y nos suministra un criterio de verdad. Gregorio Fingerman. Factores del pensamiento, su forma y contenido. El pensamiento es cualquier proceso que tiene lugar en la mente. Así pues, uno puede pensar sin hacer razonamientos. Podemos imaginar, recordar o lamentarnos de algo, sin necesariamente hacer razonamientos. Podemos hacer asociaciones libres de pensamientos y dejar que sigan su curso en un estado de ensueño. Pensamos en mil cosas, imágenes, sentimientos, hechos, recuerdos, razonamientos, objetos, personas, etc. Todo esto se puede agrupar de la siguiente forma: objetos reales, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Objetos ideales, conceptos abstractos, no ocupan un lugar en el espacio. Objetos ficticios, inventados por el hombre. Sentimientos o hechos de la conciencia, experiencias privadas y exclusivas del sujeto que las padece. Dolor, placer, emociones, etc. A la lógica no le importa saber qué o por qué pensamos lo que pensamos, sino cómo obtuvimos conclusiones a partir de qué pensamientos, conceptos, juicios y razonamientos. El sujeto del pensamiento es el que piensa y el objeto del pensamiento es lo que se piensa. Cuando la lógica estudia el pensamiento como objeto se le llama intencionalidad. El pensar es siempre pensamiento de algo. Pensamiento. Son las creencias que a su vez son ideas o conceptos aunados a los sentimientos. Las ideas pueden ser sentimientos, imágenes, percepciones, sensaciones, recuerdos o deseos. Los conceptos es lo constante, lo común a todos, el razonamiento. El sentimiento es la subjetividad, que es la especificada de cada persona, producto de experiencia del mundo que le rodea y el sentido o significado que le da esa experiencia. La subjetividad la estudia la psicología. Estudia el pensamiento más creencias, o sea, el comportamiento. La lógica y la psicología. La lógica es una rama de la filosofía que se encarga de la estructura, el juicio y operar con los conceptos. Busca evitar errores y considera un orden natural e inmutable de los hechos, en lo que diferencian lo real de lo irreal. Su carácter es objetivo y se rige mediante el razonamiento y establece reglas del pensamiento correcto en el diálogo y llegar a acuerdos. Mientras que la psicología solo estudia la mente, es de carácter subjetivo ya que depende de las emociones que maneje el individuo. El ser humano tiene pasión por la ignorancia porque la verdad duele. Lógica y teoría del conocimiento o epistemología. Razonar, pensar, por lo tanto razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento es razonamiento. Epistemología, rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Las vivencias y experiencias son proporcionadas por los sentidos de un objeto del pensamiento o cognoscente. Cuando los sentidos engañan, cabe dudar del sujeto de conocimiento. Condiciones de la posibilidad del conocimiento, facultades de lo que todo objeto conocente debe poseer. La lógica no da por hecho que conocemos, sino que pensamos y busca las reglas y estructuras del pensar correcto y así evitar el error. Lógica y matemática. Inteligencia, pensamiento en actividad. Interrelación, ligere, ligar la inteligencia es la coherencia o la explicación. Los números tienen relaciones necesarias, por eso en una operación matemática solo hay un resultado y no dos. Los números son objetos ideales del pensamiento. La lógica y la matemática estudian los objetos ideales, relaciones necesarias entre objetos, conceptos, números. La lógica busca que la inteligencia sea correcta porque hay inteligencia infalible. Otorga método o camino para las relaciones. La lógica en la vida cotidiana. En el ámbito de la acción humana cotidiana, lo que más prevalece es el pensamiento y el actuar ilógico, ya que una gran mayoría de los actos que realizan los hombres como reacción a una acción previamente dada o establecida no son necesarios. La lógica en la ciencia. Todo descubrimiento contiene un elemento irracional. El método consiste en que una vez presentada una idea y
hipótesis, un sistema teórico, etc., se extraen conclusiones de ella por medio de la deducción lógica. Estas son comparaciones entre sí y con otros enunciados pertinentes, con el objeto de hallar relaciones lógicas que existan en ellas, y de esta forma llevar a cabo la constatación de 4 maneras posibles. Comparación lógica de las conclusiones unas con otras. Estudio de la forma lógica de la teoría. Comparación con otras teorías. Y contrastarla por medio de la aplicación empírica de las conclusiones que se deducen. Si es positivo, por esta vez la teoría es aceptable, pero si las conclusiones han sido falseadas, esto revela que la teoría es también falsa.